Hablar sobre los tres aspectos del BPN que hay que recordar. El BPN de por sí es una herramienta que se toma en cuenta de la importancia del valor temporal del dinero. Se basa básicamente en los flujos de efectivo proyectados y el costo de oportunidad de capital y permitir sumar los valores presentados para evaluar las inversiones combinadas. Esos aspectos son fundamentales al utilizar el BPN como criterio de evaluación de futuros proyectos. Básicamente en el libro también nos muestra una fórmula que para poder sacar esto. Es el BPN, que es igual al BPN del proyecto A, más el BPN del proyecto B. Ahora les voy a hablar sobre el segundo punto, que es el B del BPN, que depende del flujo de efectivo y no del rendimiento contable. Básicamente el valor presente neto depende únicamente de los flujos de efectivo del proyecto y del costo de oportunidad de capital. Básicamente las empresas cuando informan a los accionistas no solo muestran lo que son los flujos de efectivo, sino también la utilidad y las acciones contables. En ocasiones los administradores financieros utilizan estas cifras para poder calcular la tasa de rendimiento y así dar una propuesta de inversión a futuro. O sea, básicamente analizan lo que es la utilidad contable como una proporción de valor contable de los activos que la empresa piensa adquirir. Y también hay una fórmula que nos muestra en el capítulo, que es tasa de rendimiento contable, que es igual a utilidad contable sobre activos contables. Básicamente, en resumen, lo que el texto menciona es que los flujos contables y utilidad contable puede ser diferente debido a la forma en la que se clasifiquen y registren las salidas en efectivo. Algunas salidas pueden ser consideradas como gastos operativos y se deducen de inmediato en la utilidad anual, mientras que otras se clasifican en lo que es una inversión de capital y se agregan en el balance general para despreciarse en un futuro. Gracias. Yo hablaré sobre el periodo de recuperación de un proyecto. Este se obtiene al contar el número de años que pasarán antes de que la acumulación del flujo de efectivo pronosticado sea igual a la inversión inicial. Tenemos las reglas del periodo de recuperación. Estas nos ayudarán a saber la rapidez con la que el proyecto nos devolverá la inversión inicial. La primera regla es que el periodo de recuperación ignora todos los flujos después de la recuperación, todos los flujos efectivos después de la recuperación. Eso quiere decir que le da más prioridad al proyecto que empieza a dar más flujo efectivo, empieza a devolver la inversión en un corto plazo. La segunda regla es la regla de periodo de recuperación. Asigna ponderaciones iguales a todos los flujos de efectivo que sean anteriores al periodo de corte. Esto quiere decir que si tienes 3 proyectos y 2 de ellos han dado flujo efectivo antes del periodo de corte, son los que se toman en cuenta o los que son más atractivos para escoger, o sea que uno de los dos sean escogidos. Y por último, a fin de utilizar la regla de recuperación de un proyecto, una empresa debe elegir bien una fecha de recuperación adecuada, ya que al no escoger una buena fecha de recuperación pueden adquirir proyectos muy malos que sean a corto plazo y no aprovechar proyectos a largo plazo que pueden ser muy buenos. La tasa interna de rendimiento del flujo efectivo descontado. La tasa interna de rendimiento es una medida que puede ser muy útil, pero también al mismo tiempo puede ser muy perjudicial si es que no lo sabemos usar de la manera correcta. También cuenta con una valengo mucho más respetable que otras medidas, como la tasa de rendimiento y la tasa de rendimiento contable y el periodo de recuperación. El cálculo del TIR. La tasa interna de rendimiento se define como la tasa de descuento a la cual el BPN es igual a 0 o es igual a 0. Además, para calcular la tasa interna de rendimiento se utiliza el método de prueba y error. En la regla del TIR tenemos que se hace aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad suele ser menor a la tasa interna de rendimiento. Además, muchas empresas prefieren usar el criterio de tasa interna de rendimiento en lugar de valor presente neto. Pasamos a la dificultad número 1, que es prestar o endeudarse, que en esta nos habla de que cuando prestamos dinero requerimos una tasa de rendimiento mucho más alta y que cuando nos endeudamos sería lo inverso, o sea, una tasa mucho más baja. Y además que para que la tasa de rendimiento interno funcione debemos buscar una TIR que sea mucho menor al costo de oportunidad del capital. Y en la dificultad número 2 tenemos tasas de rendimiento múltiples, en la que nos habla de que hay casos en los que no existe la tasa interna de rendimiento y también se usan 2 tasas de descuento que hacen que el BPN sea igual a 0.
La dificultad 3, proyectos mutuamente excluyentes, se habla sobre la elección de proyectos mutuamente excluyentes en las empresas. Se menciona que la regla del TIR puede ser confusa en estos casos. Se presentan ejemplos de proyectos donde el proyecto con un valor presente neto, o sea, el VPN, más alto puede ser preferible a pesar de tener una TIR más baja. También se sugiere utilizar el análisis del VPN para ordenar proyectos en general y utilizar la TIR solo al analizar flujos incrementales. Dificultad 4. ¿Qué sucede cuando no podemos eludir la estructura de plazos de la tasa de interés? Bueno, se advierte las limitaciones de la regla del TIR. En el presupuesto de capital, cuando hay diferentes costos de oportunidad, también se menciona que calcular un promedio ponderado complejo de las tasas es necesario para una comparación precisa. También se destaca que muchas empresas utilizan la TIR asumiendo simplificaciones en la tasa de en las tasas de intereses a corto y largo plazo. Y ahora hablamos del veredicto sobre el TIR. Se defiende el uso del TIR como una medida confiable para evaluar proyectos de inversión. También se menciona que pocas empresas grandes utilizan otras medidas como el periodo de recuperación o la tasa de rendimiento contable. Sin embargo, se advierte que enfocarse demasiado en la TIR puede llevar a buscar proyectos de alta TIR en lugar de aquellos con un VPN superior. También se sugiere que la atención excesiva a la TIR puede reflejar la falta de confianza en los pronósticos recibidos. Ok, existen restricciones cuando se quiere agarrar un programa de inversión, pero existen métodos para elegir el paquete de proyectos que proporcione el valor presente neto más alto posible con los recursos de la empresa. En otras palabras, tenemos que elegir los proyectos que ofrecen el valor presente neto más alto. Esta razón se conoce como el índice de rentabilidad, el cual se calcula índice de rentabilidad igual al valor presente entre la inversión. Esto aplica para cada proyecto que tenemos en mente invertir nuestro dinero. Hay casos en el que el número de proyectos aumenta, lo cual resulta un poco más complicado, pero la finalidad de este es elegir el mejor proyecto posible. Voy a hablar sobre los usos de los modelos de restricción de capital. Bueno, este texto menciona y plantea por qué no son ampliamente aceptados en teoría y práctica. Se menciona varias veces razones como la complejidad de los modelos, la necesidad de datos confiables y el supuesto de conocer todas las oportunidades de inversión futura. También se cuestiona la idea de que el capital siempre esté limitado, ya que muchas grandes empresas obtienen grandes sumas de dinero en condiciones aceptables. Sin embargo, se destaca que maximizar el valor presente neto, o sea, el VPN, es importante incluso si el capital no está racionado y se evita estudiar el problema con mayor detalle. Voy a hablarles sobre el racionamiento débil. Esta parte del texto explica que las restricciones de capital en muchas empresas son débiles y no reflejan imperfecciones en los mercados de capitales, sino que son límites temporales adoptados por los directores para el control financiero. Algunos jefes de división sobrevalúan sus oportunidades de inversión y en lugar de evaluar qué proyectos valen la pena, los directores generales imponen límites superiores a los gastos de las divisiones para que establezcan sus propias prioridades. Estos límites presupuestarios son una forma eficaz pero rudimentaria de abordar pronósticos de flujos de efectivos sesgados. En algunos casos, los directores pueden creer que un crecimiento rápido generaría tensiones intolerables en la administración y la organización, dado que estas restricciones son difíciles de cuantificar de manera explícita. Se utilizan los límites presupuestarios como una aproximación, aunque estos límites no se relacionen con las ineficiencias del mercado y de capitales. No hay contradicción en que una división utilice el modelo de programación lineal, PL, para maximizar el valor presente neto, o sea, el VPN, sujeto a la restricción presupuestaria. Esta parte del texto aborda el razonamiento débil y fuerte con relación a las restricciones de capital. Bueno, menciona que las restricciones de capital son
tan estrictas que puede causar daño al desechar proyectos con un valor presente neto, es decir, el BPN significativo. La empresa puede obtener más financiamiento y flexibilizar las restricciones. Sin embargo, plantea la pregunta de qué sucede si la empresa no puede obtener más dinero y enfrenta a un racionamiento fuerte. El racionamiento fuerte implica imperfección de mercado, pero no necesariamente significa que se deba descartar el BPN como criterio para el presupuesto de capital, ya que esto depende de la naturaleza de la imperfección. Además se menciona el caso de Arizona Aquaculture Inc., AAI, que acepta todos los préstamos que los bancos estén dispuestos a otorgarle y tiene buenas oportunidades de inversión. AAI no experimenta un razonamiento fuerte, siempre que tenga acceso a la emisión de acciones, aunque puede haber razones por las cuales decidan no hacerlo, como el temor a perder el control de la empresa o complicaciones burocráticas o legales.